Simpatizante de Donald Trump se arrepiente de asaltar el Capitolio. Chesley dice ahora que el exmandatario desilusionó a mucha gente pacífica. Un hombre que participó en el asalto al Capitolio con la cara pintada, un casco con cuernos y sin camisa se expresó arrepentido por su participación en la violencia y desilusionado por el expresidente Donald Trump. Jacob Chesley, oriundo de Arizona, afirma que ha reflexionado sobre su vida en el tiempo que ha estado en la cárcel y que ahora acepta que no debió haber participado en el ataque al Palacio Legislativo. En un comunicado difundido la noche del lunes por su abogado Chesley, quien antes había dicho que se inspiró en Trump al decidir ir a Washington el 6 de enero, dice ahora que el exmandatario desilusionó a mucha gente pacífica. Chesley aseguró que está examinando su conciencia en torno a los hechos que condujeron al motín y pidió a la ciudadanía que sean pacientes con él y con otra gente pacífica como él que están teniendo dificultades averiguando qué les pasó a su alrededor, qué hicieron. Somos gente buena que le tenemos gran aprecio a nuestro país, dijo. El abogado Al Watkins difundió el comunicado pocas horas antes de que comenzara en el Senado el segundo juicio a Donald Trump, acusado de haber instigado el asalto al Capitolio. Watkins, quien pidió pero no consiguió que Trump indultara a Chesley antes de abandonar la presidencia, informó que el Senado rechazó su ofrecimiento de llevar a su cliente a que testifique ante los legisladores sobre cómo fue incitado por el exmandatario. El abogado insistió en que la declaración no es un artilugio sino una expresión de arrepentimiento genuino. Aún así sostuvo que no cree que un gobierno debe enjuiciar a personas que fueron incitadas por altos funcionarios. Si tú crees que el gobierno tiene razón en procesarlo a Trump, no puedes al mismo tiempo considerar criminales a quienes fueron incitados, porque los incitados fueron víctimas, expresó el abogado en una entrevista. Chesley estaba entre la multitud de fanáticos de Trump que había e irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero, en momentos en que los congresistas estaban allí reunidos para ratificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Por otro lado, la cronología del asalto al Capitolio con la que los demócratas iniciaron el juicio político contra Donald Trump. El congresista Jamie Raskin, que lidera el equipo de legisladores que desempeñan como fiscales en el caso, mostró a los senadores un video de 13 minutos que recopiló los momentos más relevantes de la tarde en la que el entonces mandatario pidió a sus seguidores que peleen endemoniadamente para revertir su derrota electoral. Los legisladores demócratas que actúan como fiscales en el juicio político contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrieron el proceso con un video que repasa los momentos de mayor tensión del pasado 6 de enero, fecha en la que el entonces mandatario pidió a sus partidarios que peleen endemoniadamente para revertir su derrota electoral. Las imágenes se extienden durante 13 minutos e intercalan mensajes de Trump, su discurso previo al asalto, su reticencia a pedir calma y su pedido de que sus seguidores recuerden el día por siempre tras ser expulsados, con escenas de violencia dentro y fuera de la sede del Poder Legislativo. Entre ellas se destaca el momento en el que Eugene Goodman, un oficial de la policía del Capitolio, aleja la turba de la Cámara de Senadores, en cuyo recinto todavía permanecían varios miembros. La muerte de Ashley Babbitt a manos de la policía, luego de que ésta tratara de ingresar a un pasillo que llevaba a la Cámara de Representantes, y el choque entre seguidores y miembros de fuerzas de seguridad en un pasillo estrecho, marcado por los gritos de un agente que estaba siendo aplastado. Muchos de los senadores que miraron el video debieron huir ese día de la sala ante el avance de la turba. Es un alto crimen y un delito, dijo el fiscal jefe del proceso, el congresista Jamie Raskin, durante su discurso de apertura. Si esa no es una ofensa que merece un juicio político, entonces ninguna lo es, agregó. Este es el cuarto juicio político en la historia de Estados Unidos y el segundo contra Donald Trump. En su primer proceso, el expresidente republicano había sido absuelto por el voto de la mayoría del Senado, controlado en ese entonces por el Partido Republicano.
El iniciado este martes es tanto el primer juicio político iniciado contra un presidente luego de dejar el poder. Trump fue acusado de incitación a la insurrección por su rol en los hechos del 6 de enero. La acusación fue aprobada días antes de que terminara su mandato por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. No obstante, no se espera que este prospere en el Senado, considerando que debería reunir el apoyo de 17 senadores republicanos y aquellos que se han mostrado proclives a sentenciar a Trump no se acercan a esa cifra. El actual presidente Joe Biden no está siguiendo el proceso, indicó su secretaria de prensa Jen Psaki. Es el presidente, no es un analista. No va a opinar sobre argumentos cruzados, expresó. Los abogados de Trump por su parte rechazaron los cargos asegurando que estos son inconstitucionales y que un exmandatario no puede ser sometido a un juicio político. David Schoen, uno de los letrados que representa a Trump, dijo que el proceso va a desgarrar al país y que pone en riesgo a la institución de la presidencia. Este martes el Senado votará también la constitucionalidad del impeachment, el principal argumento de la defensa del expresidente, mientras que el miércoles comenzarán los argumentos de apertura. Tanto la acusación como la defensa tendrán 16 horas durante 2 días para presentar su caso, y el cronograma permitiría que el juicio terminara la próxima semana si ambas partes acuerdan no llamar a testigos. Después de la presentación de argumentos de las dos partes, se espera que el Senado tenga 4 horas para formular preguntas, tanto a la defensa como a la acusación. Finalmente, las dos partes tendrán 2 horas para presentar los argumentos finales. Después votaremos el artículo del juicio político, y si el expresidente es condenado, procederemos a votar si está capacitado para disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en Estados Unidos, explicó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Juicio a Donald Trump. El expresidente fue acusado de grave traición sin precedentes. El documento presentado por los congresistas demócratas advierte que no condenar al líder republicano envalentonaría a futuros líderes a intentar retener el poder por todos los medios. El magnate quedaría inhabilitado para volver a postularse al cargo. Los congresistas demócratas que gestionan el impeachment denunciaron este martes la presunta incitación a la insurrección por parte de Donald Trump como una traición de proporciones históricas, al divulgar sus argumentos contra el expresidente una semana antes de que el Senado comience a juzgar su caso. En una grave traición a su juramento del cargo, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos durante la sesión conjunta, impidiendo así la confirmación por parte del Congreso de Joseph Biden Jr. como ganador de la elección presidencial, dijeron los legisladores demócratas encabezados por el congresista Jamie Raskin en su escrito previo al juicio en el Senado. No condenar a Trump envalentonaría a futuros líderes a intentar retener el poder por todos los medios y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar, dijeron, y añadieron que el pueblo estadounidense debe ser protegido contra un presidente que provoca la violencia para subvertir nuestra democracia. 5 personas murieron en el ataque al Capitolio, incluyendo un policía. Además, otro oficial que participó en el operativo se quitó la vida días después del asedio. Su conducta puso en peligro la vida de todos y cada uno de los miembros del Congreso, puso en peligro la transición pacífica del poder y la línea de sucesión, y comprometió nuestra seguridad nacional, escribieron los responsables demócratas del caso de impeachment. Este es precisamente el tipo de delito constitucional que justifica la inhabilitación para el cargo federal. El escrito legal expone por primera vez los argumentos que los legisladores de la Cámara de Representantes esperan presentar en el juicio de destitución. No solo le reprocha explícitamente su papel en los disturbios, sino que también pretende rebatir preventivamente las alegaciones de la defensa de que las palabras de Trump estaban de alguna manera protegidas por la primera enmienda o que un juicio de destitución es inconstitucional o incluso innecesario ahora que Trump ha dejado el cargo. Dice que el comportamiento de Trump fue tan atroz que requiere la inhabilitación permanente del cargo. La Constitución especifica que la inhabilitación del cargo puede ser un castigo para una condena de juicio político. Este no es un caso en el que las elecciones por sí solas sean una salvaguarda suficiente contra futuros abusos.
Es el propio proceso electoral el que atacó al presidente Trump y el que debe ser protegido de él y de cualquier otro que pretenda imitar su comportamiento, señala el escrito legal. Se espera que los abogados de Trump presenten su propio escrito el martes. El domingo Trump anunció que los abogados David Schoen y Bruce L. Castor serán quienes dirijan su defensa. Ambos están de acuerdo en que este juicio político es inconstitucional, tal como se pronunciaron 45 senadores la semana pasada, señaló un comunicado de la oficina del 45 presidente. En una comparecencia en Fox News el lunes por la noche, Schoen dijo que argumentaría además que los esfuerzos para impedir que Trump ocupara el cargo eran antidemocráticos y que las palabras del entonces presidente estaban protegidas por la primera enmienda. Trump es el primer presidente de Estados Unidos que va a ser sometido a 2 impeachment en el poder legislativo. En el primero, celebrado en 2019, fue juzgado de 2 cargos por presiones a Ucrania, de los que fue absuelto. Su segundo juicio político por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio podría concluir con su inhabilitación para ocupar cargos públicos en un futuro si el Senado así lo decide.